Muchas gracias, es un verdadero honor estar este día con todos ustedes. De verdad este evento llega hasta el tuétano de los huesos, como diría mi coterráneo Jorge Bravo. Yo no sé si ustedes saben que en nuestro país hay 140,000 costarricenses mayores de 65 años que no tienen pensión ni tendrán pensión con los sistemas actuales que tenemos en Costa Rica. Eso representa más o menos un 42% de la población de adultos mayores que tiene nuestro país. Por otra parte, hay 755,000 costarricenses que están en la economía informal y que por diversas razones no cotizan a la Caja Costarricense de Seguro Social. A esta población adulta mayor de 65 años, casi nadie ya les da trabajo y muchos viven en la pobreza. Muchos viven incluso de la caridad y de la ayuda de sus hijos, pero los hijos a veces no están con ellos y están en serias dificultades. Sería muy lindo para un país como el nuestro que no hubiera ni un solo adulto mayor de 65 años que no tuviera una pensión de vejez. Sería hermoso vivir en un país con ese grado de solidaridad. Los gobiernos, frente a esta aspiración noble y frente a este problema también que representa un número tan apreciado de costarricenses que no tendrán ni tienen pensión, buscan los gobiernos solucionar el problema de diferentes maneras. Básicamente piensan, por ejemplo, en aumentar la contribución tripartita de empresarios, trabajadores y Estado, o también a veces piensan que el presupuesto nacional de la República puede ser utilizado para ese fin. Ambas soluciones son muy poco factibles porque cada vez hay más dificultades para pensar en establecer más contribuciones sobre la fuerza laboral. Y además el gobierno siempre dice que no tiene plata. Y no tiene plata porque, contrario a lo que muchos pensamos en Costa Rica, no es el fútbol el deporte más importante que tenemos en el país. El deporte más importante se llama la evasión fiscal. Datos para el 2014 nos indican, por ejemplo, que los ingresos del impuesto de ventas representarán el 34% de los ingresos tributarios del país. Eso significa más o menos 1.268.000.000.000 de colones, es decir, una suma aproximada de 2.536 millones de dólares. Pero la tasa de evasión, también estimada para el 2014 del impuesto de ventas, es de un 30% de esos ingresos esperados. Por tanto, estamos hablando que la tasa de evasión representará 380.000 millones de colones del impuesto de ventas, es decir, esperaríamos una evasión del impuesto de ventas en el año 2014 de 760 millones de dólares. ¿Cómo financiar entonces un sistema de pensiones de vejez para los adultos mayores de 65 años en el país sin que los trabajadores aporten nada, sin que los empresarios pongan plata y sin que el Estado ponga nada? Esa fue la pregunta que yo me hice allá en Espinolanco, en las montañas de Turrialba, valga el campo publicitario, donde tengo un hotel de montaña. Ahí descubrí que para universalizar las pensiones de vejez había que buscar un mecanismo financiero también muy universal, pero muy concreto. Y ahí se me ocurrió que el mecanismo para producir ese financiamiento era el consumo. Nosotros estamos consumiendo desde que nacemos hasta que morimos.
Somos como conejos, estamos siempre comiendo, estamos permanentemente consumiendo. Y entonces yo vislumbré que ahí en el consumo estaban las posibilidades de buscar un financiamiento para este problema. Y les voy a explicar en qué consiste. Cada vez que nosotros vamos a comprar algo, excepto en los casos en que los bienes o los servicios estén exentos, tenemos que pagar un 13% del impuesto de ventas en nuestro país, que eventualmente podría ese impuesto convertirse en un impuesto de valor agregado, como sucede en otras partes del mundo. La propuesta es que cada ciudadano, cada vez que compra y que tiene que pagar el 13%, un 3% de ese 13% se le deposite en una cuenta individual en el sistema financiero en forma escalonada. El primer año un 1%, el segundo un 2% y a partir del tercer año un 3% y de ahí en adelante un 3%. Se le deposita entonces en el sistema financiero y se administra a través de las operadoras de pensiones que ya existen para esa finalidad administrativa. Este mecanismo tiene dos atractivos. Uno, que el ciudadano cada vez que compra va a recibir un beneficio concreto porque va a saber que con esa compra se le está depositando un 3% en su cuenta individual. Y dos, que va a estar entonces convertido en un fiscalizador del Ministerio de Hacienda, por decirlo así, vigilando que se pague el impuesto de ventas que hoy muchos comerciantes reciben y que no se lo entregan al Ministerio de Hacienda. Entonces, de esa manera estaríamos resolviendo con ese mecanismo el que los ciudadanos costarricenses, la población costarricense, incluso los niños mayores de 12 años que ya tienen identificación, puedan ir amasando en el sistema financiero un capital que, de acuerdo con los estudios actuariales que se han hecho, serviría para dotarlos a partir de los 65 años de una pensión que sería complementaria para todos aquellos que están cotizando y que van a tener una pensión, que dicho sea de paso, aquí hay mucha gente joven, por ejemplo, y que debe saber que de aquí a unos 15 o 20 años, probablemente, aún cotizando para su pensión, van a recibir un 40% de su salario cuando se vayan a pensionar. Este sistema sería una pensión complementaria, pero sería además una pensión para todos aquellos que nunca recibirán pensión porque nunca cotizaron o nunca tuvieron recursos, por ejemplo, para forjarse una renta de pensión. Tendríamos en Costa Rica entonces 4 millones de habitantes vigilando que se pague el impuesto de ventas y que ese impuesto realmente le llegue al gobierno, en lugar de que el Ministerio de Hacienda piense en la formulación tradicional de contratar 1000 inspectores para que vayan a ver si los comerciantes están pagando el impuesto de ventas. Este sistema tiene varios beneficios. Costa Rica sería el primer país del mundo en financiar un sistema de pensiones de vejez sobre la base del consumo. No he encontrado en ninguna parte ese sistema. En segundo lugar, el sistema generaría un ahorro nacional que en los primeros 8 años significaría cerca de 600.000 millones de colones que servirían para hacer obra pública en el país. En tercer lugar, reduciría la pobreza, porque de acuerdo con los estudios se está demostrado de que un nicho de pobreza muy importante en el país está en los adultos mayores de 65 años. Ayuda a formalizar y a bancarizar la economía, que dicho sea de paso, el 50% de la población costarricense no está bancarizada. Distribuye riqueza, porque en la propuesta se contempla que más allá de 25 salarios base, el exceso se distribuye entre los consumos más pobres. Igual los turistas que ingresan a Costa Rica, que son 2.200.000 y que tienen que pagar el impuesto de ventas, pero no se pueden jubilar,
ese 3% iría para los consumos más pobres de los costarricenses. Y un beneficio fundamental es que reduce la evasión y por tanto la tasa de recaudación efectiva del impuesto de ventas se incrementará en el país. Un amigo que todos ustedes conocen aquí, que se llama Roberto Sazo, que ustedes ven a menudo en estas actividades, me decía un día que más que políticas de innovación tecnológica, lo que se requieren son innovaciones en la política. Esta propuesta quizás sea una innovación en la política costarricense. Ya está presentada en la Asamblea Legislativa, ocupa el número de expediente 18.495. Y yo quiero lanzarles el reto a ustedes esta mañana acá, que si ustedes consideran que es una buena idea para el país, usemos las redes sociales, presionemos para que una idea como esta se pueda convertir en ley de la República. Muchísimas gracias.